Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho de la mañana con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Álvaro Marchante de Comunicaliza, que siempre aporta periódicamente con sus análisis, sus sondeos entre la ciudadanía, y el doctor Gustavo Isch, consultor político. Quisiera empezar con el doctor Álvaro Marchante y decirle, hemos leído los últimos datos de lo que ha hecho Comunicaliza, que pone en escena los problemas que vive el país, que afectan a la situación del Ecuador: el conflicto armado interno, los apagones, el incremento del IVA. Sin embargo, leemos que la respuesta es que se mantiene el optimismo de los ecuatorianos y que está estable. ¿Cómo entender estos problemas con ese relativo optimismo de los ecuatorianos? Buen día, Álvaro. Muy buenos días, Miguel, y también saludos a Gustavo. Efectivamente, hicimos una investigación en los últimos días a casi 4.300 personas, y lo que pudimos ver, y de hecho hicimos unos gráficos extra para poder ver también las tendencias, es que pasan tres cosas. Por un lado, la gente empieza a ver un empeoramiento en el país. Por otro lado, no vemos que la situación de las familias empeore, más o menos se ha mantenido estable en torno al 50%, pero por otro lado sí vemos que el optimismo, que lo hemos medido unas 10 veces desde diciembre, se ha mantenido prácticamente como una línea recta. Prácticamente entre el 69 y el 74% de la población se considera de cara al futuro optimista, bastante o muy optimista, ¿no? Esto es un indicador que, bueno, al final dices, el país no está bien, yo no estoy tan mal, pero, oye, de cara al futuro creo que las cosas van a estar mejor. Es un elemento de esperanza. Creo que Ecuador siempre ha tenido esa característica y ojalá que no la pierda. Luego, por otro lado, como decías, tenemos los problemas. Sigue la inseguridad siendo el principal problema con el 30,2%, pero sí que viene en retroceso. Ya, por ejemplo, en enero estaba con 50%, es decir, 1 de cada 2 ecuatorianos decía que el principal problema del país es la seguridad, o la falta más bien de seguridad, y esto sí se ha ido reduciendo en 20 puntos. Luego, por otro lado, ocurre algo curioso, y es que se produce vamos a decir, en enero, cuando se declara la guerra, la macroeconomía, es decir, economía de guerra, hay que aportar al país para que pueda combatir la guerra, se convierte en el segundo problema. Pasa del tercero al segundo, subiendo prácticamente 15 puntos. Obviamente, la situación económica nacional, a medida que iba bajando vamos a decir, la percepción de que estamos en guerra, fue cayendo, pasando de 25, 26 hasta 17. ¿Qué ocurre? En su lugar, pues la falta de empleo, que antes era el segundo problema, luego pasa al tercer lugar, y de nuevo en la segunda semana de mayo se produce este intercambio, en el cual la gente deja de ver la situación económica nacional, la situación de economía de guerra, como un elemento destacable, y de nuevo vuelve a la falta de empleo. Es decir, la microeconomía había dado un paso atrás y ahora vuelve a dar un paso adelante. Este optimismo, ¿cómo se puede capitalizar esta reducción de la preocupación en seguridad, el tema del empleo? Leemos ahí el tema económico, la corrupción política, la pobreza. ¿Significa que este optimismo espera días mejores para el Ecuador, la gente? Exactamente, es el elemento de esperanza que tenemos todos. Fíjate, por ejemplo, cuando vemos la situación del país. En los primeros días de enero hicimos una encuesta y la percepción de gente que veía el país bien o muy bien pasa de 20 a casi 50. Es decir, hubo un brote de esperanza, un brote de alegría, que obviamente en el momento que se declara el conflicto armado interno, pues vuelve al nivel del 20%. Luego crece paulatinamente, pero con los apagones, con la subida del IVA, sí que como que la gente empezó a ver que el país no está bien y volvemos a unos niveles, no todavía del 20%, pero sí del 26%. Entre el 26 y el 30 está ahí la situación. De cualquier manera, las familias ecuatorianas que empezamos con este golpe de la violencia, la declaración de conflicto armado interno, y luego
¿se ha mantenido estable? ¿Se ha reducido? ¿En qué nivel está esa visión del país que empezó con esperanza? Ahora mismo la visión del país está en 30 puntos. En la última, en comparación con la última encuesta, subió 4 puntos. La situación de las familias en este caso cae ligeramente, pero se mantiene bastante estable. Y aquí lo que veíamos es que cuando se declara la guerra, la percepción de la situación de las familias, que de nuevo en enero tuvo un pico hasta superar el 60%. Fíjate, en enero el 60% de las familias decían que su situación era buena o muy buena. En el momento que se declara la guerra, esta cifra cae hasta 32 puntos, es decir, prácticamente se reduce a la mitad. Ahí se mantiene estable más o menos un mes y de nuevo volvemos a niveles del 50-55, que se ha mantenido estable en esos porcentajes. Pero efectivamente el optimismo ha sido transversal, es que parece una línea recta cuando sacamos el dato, porque, claro, lo comentábamos, pero hasta que no lo hicimos público nadie nos hizo caer en cuenta que en el tiempo se estaba manteniendo estable y sobre todo muy alto. Lo único, el factor negativo, es decir, la gente que se sentía pesimista, vimos que, por ejemplo, subió hasta el 30% en el momento en que se declara la guerra, pero acto seguido vuelve, cae al 20% y ahí se mantiene estable. Es un indicador muy, muy plano en este sentido, por tanto el optimismo de la gente no está variando. Álvaro, y en medio de este contexto, ¿cuál es la valoración que se tiene de la tarea que cumple el presidente de la República? Leíamos un 59,3% entre muy bien y bien. Efectivamente, la aprobación del presidente está en 59 puntos. Ha habido un retroceso importante desde que se declaró la guerra, ¿no? Esa subida que también fue algo extraordinaria, ¿no? Fuera de lo común, si queremos decirlo. Luego vino esa expectativa de la subida del IVA, y digo expectativa porque luego en el momento que se produce la subida del IVA, el presidente no cae, sino que incluso sube ligeramente en el momento que, después de una semana y media con el IVA subido. Entonces fue la expectativa del IVA lo que hace, vamos a decir, de alguna manera, pinchar la burbuja de que todo está bien o de que todo estaba poniéndose bajo control, y de hecho cuando hacíamos cualitativos aquí veíamos que la gente decía que el país podría estar mal porque se va a subir el IVA y con el IVA va a subir todo. Luego, cuando hicimos una investigación unos días después de la subida del IVA, la conclusión de la propia gente era que el IVA no había subido tanto los precios y que se había mantenido relativamente estable. Notaban un incremento, pero entre ligero y moderado. Luego vino otro elemento importante, que fueron los apagones de 6 horas, estos apagones que ya nos desconectaban completamente, ya no se podía trabajar durante 6 horas, prácticamente todo requiere de energía, no podíamos estar conectados porque se iba el wifi de la casa y posteriormente las antenas de telefonía se saturaban o incluso se desconectaban también al cabo de unas horas. Entonces aquí tuvimos otro retroceso importante de casi 9 puntos. Posterior a esto vimos que el presidente desde el 17 de abril, más o menos un mes, se ha mantenido estable entre 57 y 60 de aprobación. El otro tema que ha investigado Álvaro Marchante tiene que ver con la valoración del expresidente de la República que hoy está prófugo en Bélgica. ¿Qué piensa la gente? Bueno, el expresidente Rafael Correa se mantiene en una aprobación de 48 puntos y además ha subido. Su aprobación suele ser muy estable, pero sí que con los hechos de la Embajada de México, tanto la entrada y la salida de uno de sus líderes políticos, sí que tuvo un retroceso importante, pero en las últimas semanas que no se habló tanto de esta agrupación política, sí se han ido recuperando hasta el 48%. No recogemos los últimos datos de lo que han salido en filtraciones de ayer y antes de ayer, eso podría haberle afectado, pero sí que en esta encuesta lo que vimos es que se había recuperado en 4 puntos. ¿La recuperación de él o del movimiento, o los dos? ¿Cómo? Realmente de los dos. Él se recupera en 4 puntos y no tanto del movimiento, sino nosotros preguntamos por un sentido de pertenencia. Preguntamos a la gente cómo de correísta o anticorreísta se siente, con una especie de termómetro. Seguimos considerando que es el mejor eje ideológico que explica y vertebra lo que ocurre en el país. Entonces vemos que la gente que se declara muy correísta o algo anticorreísta suma 24,5 puntos, subiendo 3 puntos respecto de la encuesta anterior. Es decir, este indicador sube 3 puntos, el del expresidente Rafael Correa sube 4. Ahora, aquí hay algo curioso y es que ya venía dándose, pero quizás en esta se ha marcado un poco más. Hay más personas que se declaran muy anticorreístas, es el 16,3%, que personas que se declaran muy correístas. Claro, eso significa que habría cerca de un 42% de rechazo
también a ellos? Bueno, efectivamente, el 42% de la población valora de manera negativa, mal o muy mal, al expresidente, efectivamente. Hay una polarización entre el positivo que tiene y el negativo de su imagen. Así es, y de hecho no suele ir a una postura intermedia. Cuando el expresidente Correa cae en valoración, generalmente se va a negativos, no se va a esta postura de no saber valorarle, sino que en base a los hechos hay una población flotante que pasa especialmente de bien a mal. No del muy bien, que se ha mantenido bastante estable, sino del bien al mal. Pero esta medición no cuenta con los últimos sucesos del caso de la fiscal, los cuestionamientos que se ha formulado, nada de eso, que de alguna manera no daña esa imagen. Podría dañarla. Son hechos que ocurrieron entre 1 y 2 días después de que nosotros lanzáramos la encuesta, por tanto no se recogen esos datos. En los próximos días seguramente que hacemos una medición nueva y podremos ver ese elemento. Muchas gracias, Álvaro Marchante de Comunicaliza. Bienvenido al doctor Gustavo Isch. Bueno, ¿cómo ve al país? Estos datos de Comunicaliza nos ilustra, y desde su visión como consultor político, ¿cómo ve al país los niveles de esperanza, esta valoración del presidente de la República y del expresidente también? ¿Cómo le encuentra el Ecuador desde su análisis político? Gustavo, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista y, por supuesto, un saludo también a Álvaro y a la audiencia. A ver, la política es una esfera en donde las cosas ocurren, ¿no? Y ocurren no solamente porque hay una dinámica externa a los acontecimientos, sino porque los actores que están involucrados en la esfera de la política hacen cosas para que la política se mueva. Cuando se mueve la política, se mueve a partir de las percepciones que se generan alrededor de temas específicos. Nosotros hemos venido realizando prácticamente cada dos meses, eventualmente cada 3 meses, un estudio de opinión en apoyo a lo que realiza una empresa internacional, un estudio de opinión cuantitativo. Pero los resultados los vamos a tener este domingo, entre paréntesis. Lo que hemos hecho durante todas las semanas y todos los días es escucha social en redes, es decir, el seguimiento diario que realizamos a los temas que se discuten y posicionan a través de las plataformas sociales, lo que nos permite realizar un ejercicio de consolidación semana a semana sobre esas principales corrientes que se instalan en los espacios virtuales y que desde diversas vertientes nos aportan con data esencial para luego complementar con el análisis cuantitativo sobre el estado de opinión de la gente, en definitiva, sí, de la gente que está en redes sociales, pero que sabemos que es muchísima, ¿no? O sea, es cuestión de que la persona tenga un celular y un evento en la semana, y estamos en medio de una comunicación vertiginosa que cada semana suelta noticias o informaciones de 3 o 4 veces en la misma semana que son inmediatamente discutidas, analizadas, criticadas en estos espacios virtuales, lo cual además incide en el modo en que los políticos y los líderes de las instituciones políticas realizan, siempre considerando también esta escucha social, ¿no? El mood de la gente en territorio. Aquí hay cosas muy, muy interesantes que hemos descubierto porque hemos consolidado esa investigación en los últimos 5 meses. Es decir, esta escucha social en redes marca momentos plenamente definidos, ¿no? Que conciernen, como decía, a la política y a los espacios de atención ciudadana. Por ejemplo, desde el momento de la elección del presidente, la tonalidad de los mensajes, la tonalidad de las discusiones era positiva. Cuando él gana las elecciones, mayoritariamente gira alrededor del 62, 67%, pero hay que entender todo esto en contexto. Es una reacción de expectativa sobre lo que puede hacer un nuevo presidente y un nuevo gobierno comparada con el fracaso del anterior gobierno. Luego, desde la emisión de los decretos 110 y 111 que instalan el estado de excepción para contener a la delincuencia con apoyo de las Fuerzas Armadas, la tonalidad se acerca y gira alrededor del 80% de apoyo
Es decir, es una respuesta positiva anclada a la preocupación manifiesta de la ciudadanía desde hace muchísimo tiempo atrás, en el sentido de que el principal problema del país giraba alrededor del crimen organizado y de la violencia criminal. Ese apoyo se mantiene gracias a los operativos de la Fiscalía, además, que iniciaron con el caso Metástasis, luego el caso Purga, porque empiezan, y otros casos que empiezan a definir responsabilidades sobre hechos que anteriormente se suponía que eran propios de ciertos personajes o de ciertas fuerzas políticas o de ciertas intencionalidades, pero que en realidad no se revelaban abiertamente. Con los operativos de la Fiscalía, indirectamente, esa imagen de que estamos combatiendo a la delincuencia y a la impunidad se redirecciona también desde la publicidad política, que guarda un mínimo contacto con la gente, pero que recibe esa gestión positiva desde la Fiscalía, ¿no? Que la puede hacer propia, digamos. La aceptación y la confianza empiezan a bajar, eso es también muy interesante, ¿no? De a poco, pero sostenidamente en la interacción de las redes sociales desde mediados y fines de enero, por varias razones. Y desde entonces el desagrado, es decir, el modo en que la gente se refiere a los temas de la política que semana a semana están llegando a través de los noticieros, a través de las mismas plataformas digitales, a través de la campaña de publicidad del régimen, es el desagrado el que marca esa tonalidad negativa mayoritariamente de la gente y que se mantiene entre el 36 y llega hasta el 38%, dependiendo de la semana y de la coyuntura específica. La imagen del gobierno se recupera una semana a partir de la incursión de las fuerzas nuestras de seguridad en la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, juzgado y sentenciado por la Justicia Nacional por actos delictivos. Y capta también una percepción positiva, pero con una polarización que por primera vez es absolutamente evidente. Antes la discusión en redes no evidenciaba una polarización tan abierta, tan explícita, tan manifiesta, ¿no? Desde ese evento, la polarización ciudadana en redes se consolida, pero sin liderazgo único. Y eso ayuda mucho al presidente, porque el presidente es uno de los principales voceros que interactúan en las esferas digitales. De hecho, es el espacio favorito del presidente para comunicar lo que comunica, sino que se produce de una manera más bien dispersa, no hay un liderazgo único, y al cabo de una semana, nuevamente, la tonalidad negativa en los diálogos, en las interacciones, en todas las plataformas de redes sociales, es la de mayor porcentaje. Y aquí los temas que marcan la baja constante de la aceptación ciudadana en esa interacción digital son, entre otros, el incremento del IVA, la continua acción de la delincuencia, porque no es que la delincuencia desde los decretos se detuvo radicalmente y permanentemente, sino que la delincuencia dio muestras y pruebas de que podía seguir activa en el país. La errática comunicación desde algunas de las carteras de Estado, la de Medio Ambiente, la de Relaciones Internacionales, con el mismo primer mandatario, la nula gestión en el frente social, luego la cruenta Semana Santa por la acción del crimen organizado, que fue realmente terrible, y la crisis en el sector externo, la paulatina pérdida de gobernabilidad del presidente en ese acuerdo precisamente en ese acuerdo de gobernabilidad que gestó con la Asamblea, es decir, en la Asamblea ya tiene un interlocutor que está empezando a establecer ciertas líneas rojas y que también comunica, y el debate público además se amplía a través de la consulta popular, que también es un hecho clave, es un hecho sustantivo, porque 2 de las 11 preguntas resultan en un pronunciamiento negativo hacia la propuesta del presidente, y son preguntas absolutamente importantes para el plan del régimen de consolidarse de cara a las elecciones del 25. Luego, hay 2 hechos que son súper importantes en este sentido. En la semana antepasada,
el cierre de operaciones de la planta ensambladora de Chevrolet, luego de más de 50 años de vida, pone en evidencia en esas discusiones la ausencia de una estrategia de gobierno para proteger a los industriales, a los comerciantes, a los emprendedores, a los agricultores, por los efectos de la competencia desleal en el marco del TLC con China. Ahora el 36% del mercado automotriz en el país le pertenece a la China y la gente empieza a mirar ya con reservas lo que acaba de ocurrir con una de las empresas más conocidas y que más respetabilidad había consolidado durante más de medio siglo. Y luego la crisis de imagen por las acusaciones de conflicto de intereses alrededor de un proyecto inmobiliario la semana pasada, que se suspendió por la presión social, también marca esta negatividad en la interacción de las distintas plataformas sociales. Pichincha, Guayas, siempre son las ciudades donde más interactúa la gente, donde más se pronuncia, son realmente los epicentros de la discusión política. La plataforma X es la preferida para tratar estos temas de lejos por sobre otras plataformas, pero el país en general discute sobre la política a través de las redes sociales. Sin embargo, insisto, Pichincha es la de mayor, donde se produce mayor interacción. Luego Guayas eventualmente cambia entre Manabí y Azuay, a veces el Oro, pero esta tónica se mantiene. Lo que preocupa, o más bien lo que llama la atención, es que desde ese entonces, es decir, desde mediados o fines de enero, la tonalidad negativa de las discusiones es la que predomina. Eso quiere decir que la gente sí puede tener una visión de futuro en la cual ve posibilidades de que las cosas mejoren. No nos olvidemos que hay una campaña presidencial y esa campaña presidencial puede sugerir de manera indirecta que mucha gente piensa que ahora estamos mejor que lo que estábamos con Lazo y que probablemente el resultado de las elecciones del 25 pudiera producir también un cambio para mejor, en un sentido positivo para continuar con este sentimiento de que los ecuatorianos, pese a todo lo que nos está ocurriendo, pese a la falta de empleo, podemos salir adelante. Gustavo, ¿cuánto puede incidir los últimos hechos, el caso de Jorge Glass en la cárcel, el caso de la persecución a la fiscal en la Asamblea Nacional, con algunas acciones que han sido cuestionadas? ¿Cuánto puede incidir en la opinión de la gente? Incide muchísimo, pero no sé si la pregunta tiene que ver con el día a día o de cara a lo que se viene de manera inmediata. Es decir, la crisis económica no ha terminado. El gobierno o el Estado está tapando un hueco, abriendo otro, ¿no? Se anunció, se publicitó muy fuertemente un endeudamiento por 4.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y eso implica que condiciones de ese organismo crediticio, el Fondo Monetario no te presta dinero because it's nice, no, te presta el dinero poniéndote condiciones, y esas condiciones evidentemente tienen que ver con el incremento del IVA, que es una promesa incumplida del presidente. Él prometió en campaña no incrementar los impuestos, lo hizo. Tiene que ver con una estrategia extractivista alrededor de enclaves que pueden estar en el Austro, en la Amazonía, sobre todo en lo que tiene que ver con las empresas que de manera ilegal, pero también legalmente, con el respaldo del régimen y con la propuesta de Canadá que fue discutida en una visita presidencial, puede venir al país e incrementarse, y ahí tienes un escenario de polarización que efectivamente también parte de una estrategia de comunicación política. Es la misma estrategia de comunicación utilizada por el correísmo, es decir, buscar un enemigo, anclar la publicidad política de la gestión que se hace a través de la culpa la tiene el otro, tenemos que superar y somos capaces de superar todo lo que hizo el otro porque el otro es el enemigo, y no asumimos la responsabilidad propia en lo que está ocurriendo, no dialogamos con la gente
no dialogamos mucho con los medios de comunicación. A mí me han comentado algunos medios en algunas entrevistas que les gustaría y apreciaría muchísimo que la comunicación del régimen fluya de mejor manera en los medios tradicionales de comunicación y no se limite solamente a las redes sociales. Y ese es un tema muy importante. Y tampoco hay que olvidarnos que en el mes de febrero el gobierno del presidente eliminó el decreto de Guillermo Lasso, en el cual se establecían algunas normas de conducta que permitían de alguna manera limitar la corrupción, el nepotismo, el lobbying bajo la mesa con empresas privadas, que nosotros siempre en el Ecuador hemos llamado negocios que se mueven a través del hombre del maletín. Eso en el mes de febrero fue eliminado mediante un decreto. En la política todo eso viene sumando, ¿no? La política es como una esfera, es como un espacio en el que las cosas que pasan positiva o negativamente empiezan a sumar y luego llega a establecerse un inventario por parte de la percepción de la ciudadanía que cree o no cree en ciertas propuestas, en ciertos proyectos, que apoya o no apoya, o que se cohesiona alrededor del favorecimiento o de la oposición a dichas acciones, a dichos proyectos. Y tenemos además, insisto, la campaña electoral en la cual posiblemente también todo lo que ha ocurrido, si es que existe o se presenta un candidato que logre conectar con el electorado, un candidato o candidata que logre convencerle al electorado de que el futuro con ellos va a ser mejor que el presente con el actual equipo, puede pasar. Es una apuesta electoral en la que depende mucho el país y depende mucho el gobierno de lo que los personajes que vayan a terciar para la contienda puedan comunicar y puedan plantear para que las cosas en el frente social, para que las cosas en la crisis económica, en la falta de estrategia de apoyo a nuestro aparato productivo, en fin, mejoren y la gente realmente se afiance para que se pare la migración, que es esta oleada migratoria que ya es superior a la que se produjo en la crisis bancaria, ¿cierto? Sí. Eso es una apuesta todavía. Sí. Muy importante monitorear periódicamente qué está pensando la gente, tema político, más aún cuando estamos en un año preelectoral para los comicios presidenciales y legislativos de febrero 2025. Muchas gracias a Álvaro Marchante de Comunicaliza y a Gustavo Isch, consultor político y que periódicamente nos ilustra con su reporte global. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludos a toda la audiencia y hasta luego también con Álvaro. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de un tema social importante. La entrega de los primeros sistemas de agua potable en el Carchi en una acción de la iniciativa Sumar Juntos de Banco del Pichincha y Ayuda en Acción, una organización internacional que tiene más de 37 años de trayectoria. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.